Vamos a hablar de la expresión que lanzó el ministro de Hacienda sobre la inflación. Una perspectiva muy optimista, Paola, hay que decirlo, al señalar que ya la inflación tocó techo en Colombia. Sí, señor Juan Pablo, y no solo el ministro de Hacienda, sino también el propio presidente Gustavo Petro. Y pues este es un tema del que hay que estar pendiente porque es que esto significa el golpe directamente a nuestros bolsillos. Todos estamos ya ahorcados, ahogados por este tema de la subida, la disparada en los precios de los productos de la canasta familiar, y la pregunta que todos nos hacen es que todos se hacen es qué tan cierto que ya la inflación tocó techo en el mes de febrero y entonces empieza su camino hacia el descenso. Es decir, en febrero de este año, el DANE reveló que la inflación llegó a 13,28%, es un dato, por supuesto, más alto de lo que se había registrado en enero, pero lo que dice el gobierno nacional es que ya eso es lo máximo, es el pico, y entonces de aquí en adelante empieza a bajar. Incluso muchos expertos, analistas y hasta el Banco de la República han dicho que esperan que en el mes de diciembre ya la inflación esté en menos de 8%, y pues esto es un alivio para todos los colombianos, que cada vez que vamos a hacer mercado encontramos que los precios siguen y siguen aumentando, sobre todo el de los alimentos. Aquí hay un punto bien importante, Juan Pablo, y es que el presidente Gustavo Petro dijo a través de su cuenta de Twitter, no sé si tenemos el trino listo allí, cuando se conoció este dato de la inflación, que fue el sábado pasado, pues que primero ya se había tocado techo, y segundo que ya los alimentos no eran los que estaban jalonando esa inflación. Pues bien, si usted lo compara, el dato de los alimentos solamente con enero, porque esta inflación que salió última fue la de febrero, pues en efecto va a encontrar una diferencia menor, es decir, en este mes se comportó mejor el tema de los precios de los alimentos, pero no es un dato que todavía pues tranquilice, porque sigue siendo muy alto. Ya le voy a decir exactamente en cuánto se ubicó el tema de los alimentos en febrero, pero pues todavía estamos viendo que es bastante alto y que pues eso sigue golpeando a los colombianos. Y sigue siendo los elementos que más presiona, Paola, el alza de la inflación. Por eso es que si los alimentos no se contienen, bueno, así como algunos otros, protagonistas del bolsillo o de la canasta familiar colombiana, pues sencillamente esto seguirá y seguirá subiendo. Sí, por favor, el trino del presidente, no sé si lo tenemos. No, creo que no lo tienen todavía. Mire, por ahora tiene el titular, mire, Colombia, el cuarto país con la inflación más alta. Bueno, entonces saludemos. Mire, ahí está. Ahí está, sí, mire, Juan Pablo. Entonces, bueno, ayúdeme a leer porque no alcanza. No se preocupe, pero es que se volvió a ir el trino. Ya estaba listo. Mire, el precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia. Esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación? No. No, pero ese no es. ¿No es este? Bueno, el caso es que vamos a tratar de entender este tema, analizar si en efecto, Juan Pablo, estamos hablando ya que la inflación tocó techo, y pues también el comportamiento del precio de los alimentos, cómo está influyendo. Saludamos a esta hora a Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, gracias por estar con nosotros. ¿Y usted qué opina? ¿La inflación ya tocó techo? Hola Paola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Saludo para Juan Pablo, para toda la mesa de trabajo, y aprovecho para darle un saludo muy especial a todas las mujeres de Colombia por su Día Internacional. Pues mire, técnicamente se podría decir que la inflación no ha tocado techo, porque como usted lo mencionaba en la introducción, la inflación de febrero fue 13,28%, la de enero había sido por su parte 13,25%, o sea que estrictamente hablando, la inflación continuó ligeramente al alza. Sin embargo, en la práctica la diferencia es tan pequeña, apenas unas 3 centésimas, no estamos hablando de una diferencia ni siquiera de décimas, 3 centésimas, que creo que sí es posible hablar de un techo de la inflación en el mes de febrero, entre otras cosas porque cuando usted mira históricamente los ritmos de aumentos de precios a lo largo del año, usualmente los de enero y febrero son los de mayor contribución a la inflación anual. ¿Por qué? Porque son los primeros meses del año en donde se hace la actualización de los diferentes precios de bienes y servicios, el tema del transporte, la educación, los alimentos, en fin, y eso genera, digamos, unos aumentos más grandes en los 2 primeros meses del año. Así que en la práctica creo que sí hemos tocado techo.
nuestra expectativa, Paola, es que la inflación este año cierre entre el 8,5 y 9%. Sigue siendo alta, hay que decirlo, por encima de la meta del Banco de la República, que es entre el 2 y el 4%, pero mucho mejor que esa dinámica de inflación que hemos tenido desde hace más de un año, en donde pues recordemos que en el 2022 cerramos justamente también con una inflación por encima del 13%. Y también está con nosotros a esta hora Juan Pablo Andrés Pardo, economista, ex viceministro de Hacienda y hoy jefe para Latinoamérica de XP Investment. Andrés, ¿usted qué opina sobre esto? ¿La inflación tocó techo? Porque es que quien lo está diciendo es el propio gobierno. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludos también a Luis Fernando, a Juan Pablo. Pues, como dice Luis Fernando, técnicamente la inflación subió 3 décimas, está en 13,28. A ver, yo creo que ya hay unas señales de que la inflación pudo haber tocado techo o que estamos próximos a tocar techo. Tal vez las cosas que hay que resaltar en el dato puntual de febrero es que lo que realmente contribuyó a bajar la inflación, y obviamente eso es muy bueno para las familias más vulnerables sobre todo, es la inflación de alimentos, porque la inflación de alimentos bajó casi 2 puntos porcentuales desde unos niveles de 26,2% a 24 y pico por ciento. Y pues se ve ya una tendencia a la baja y yo me atrevería a pensar que hacia adelante vamos a seguir viendo lo mismo. Lo que estamos viendo, por lo menos para lo que viene para marzo, implicaría que seguramente vamos a tener una reducción en la inflación anual de los alimentos. Sin embargo, cuando uno mira las otras medidas, pues todas siguen al alza. Y sobre todo la medida núcleo subyacente que le gusta mirar mucho al Banco de la República, que es la inflación en donde se excluyen los alimentos y los regulados, tuvo otro ascenso importante, pasando de 9,8% a 10%. Y yo creo que eso pues, es un tema de preocupación para el Banco de la República. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es, digamos, esto no se ve tan claramente en las cifras porque toca hacer unos análisis un poquito más estadísticos y es el aumento marginal que se da de un mes a otro y la verdad es que especialmente en los meses de enero y en febrero y seguramente por los temas de indexación lo que se ve es un poco de aceleración en la inflación. Ahora, como digo, normalmente la indexación, la activación de esa indexación a la inflación pasada tiende a ser muy alta precisamente en los 2 primeros meses del año, entonces pues en alguna medida es razonable esperar que eso ocurra. Las cifras que yo tengo en este momento me dan que la inflación estaría llegando a un techo es en marzo realmente. Ahora, digamos que eso no hace una diferencia enorme obviamente si estamos hablando de febrero o marzo, pero pues sí tiene unas implicaciones sobre todo para la política monetaria porque con los datos que salieron esta semana, pues muy seguramente el Banco de la República va a volver a subir las tasas de interés en su reunión de este mes, seguramente un ritmo un poco menor que el que la subió en la reunión pasada y me atrevería a pensar que de pronto este podría ser el último aumento de tasas de interés. Que nos adentremos dentro de la expectativa, porque sin duda escuchar que el gobierno, el presidente, el ministro de Hacienda dicen tocó techo, esto puede tal vez tener un efecto psicológico incluso sobre los negocios que dirán entonces mejor no le subimos a los precios, no subamos a los alimentos, es decir, tal vez busca más allá de que sea una realidad o no, que pase este mes o en el siguiente, también busca que se genere una mayor conciencia de que ya los precios no tendrán esa gran fluctuación y conseguir entonces que sean incluso los mismos comerciantes quienes ayuden a contener la inflación. Sí, Luis Fernando Mejía. Bueno, Juan Pablo. Pues mire, aquí obviamente hay señales importantes desde el orden del gobierno nacional, pero en particular desde el Banco de la República que tiene pues ese mandato constitucional del control de precios, de una tarea paulatina justamente de subir sus tasas de interés para controlar las presiones por el lado de la demanda que han venido subiendo la inflación a un ritmo realmente bastante acelerado.
Yo creo que no hay sorpresas desde el punto de vista de un techo en la inflación, es decir, no creo que sea una noticia que sorprenda al mercado el anuncio por parte del gobierno nacional de que en febrero, como le decía ahora Andrés, que en marzo eventualmente se toque techo, yo creo que va a ser en febrero, pero realmente esa es la expectativa que tenía el mercado, que en el primer trimestre de este año tocáramos techo en materia de inflación y que a partir de ahí lleváramos hacia una senda de reducción paulatina, muy gradual de la inflación, no para retornar de nuevo a los niveles de largo plazo, que son entre el 2 y el 4%, pero sí para unos niveles entre 8,5 y 9. Así que no creo que sea una expectativa, no creo que esa noticia o ese anuncio por parte del gobierno mueva de alguna manera las opciones de los empresarios, los productores, porque entre otras cosas, pues realmente pues las decisiones individuales que toman los productores, los comerciantes, dependen no de los anuncios que hace un gobierno nacional, sino de cómo evolucionan el costo de sus insumos, incluyendo el costo de contratar trabajadores, cómo evoluciona la demanda, cómo está la competencia. Entonces, estos anuncios realmente no creo que tengan mayor impacto en términos de la fijación de precios a nivel nacional. Andrés Pardo, pero ¿y el dólar? Porque de todas formas el dólar ha estado bajando, pero de repente lo vemos que sube otra vez. ¿Hasta dónde el dólar está ayudando o no está ayudando en todo esto? Pues mira, desafortunadamente creo que buena parte del aumento que hemos tenido en la inflación en los últimos meses ha estado ligado a la depreciación del peso colombiano. Digamos que el peso colombiano en este momento, a pesar de que ha tenido una corrección importante de los niveles más altos que vimos a finales del año pasado, cuando llegamos a por encima de 5.100 y en este momento estamos rondando los 4.750 más o menos, lo cierto es que en este momento el peso colombiano o el dólar en Colombia está en unos niveles que son muy altos con respecto a los fundamentales que típicamente son los que conducen o los que llevan la tasa de cambio. O sea, cuando uno hace un análisis en este momento de la tasa de cambio y los modelos que nosotros corremos, a mí me está dando en este momento que la tasa de cambio con los fundamentales y con los drivers que normalmente jalan la tasa de cambio, perfectamente podría estar muy por debajo de 4.000. O sea que tenemos un nivel que es mucho más alto frente a lo que está ocurriendo con el dólar a nivel global, frente a lo que está ocurriendo con el dólar en otros países de la región, por ejemplo. Y eso, pues, en alguna medida está incidiendo en que los costos estén en los niveles más altos y que la corrección que de pronto debiera darse en algún momento para ayudar a bajar la inflación esté tardando más tiempo. Entonces, sí creo que hay un componente importante que está asociado a una tasa de cambio que está inusualmente débil por algunos temas locales y algunos temas internacionales, pero en buena parte también un poco asociado a la incertidumbre de política económica que se ha generado en los últimos varios meses. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, usted mencionaba que pues, el tema del Banco de la República, que ha incrementado sus tasas de interés por varios meses consecutivos, pues tiene como objetivo tal vez controlar un poco la demanda. Y yo quisiera que usted nos explicara ese fenómeno en Colombia, y es que la gente, los consumidores, pues siguen comprando y comprando y consumiendo, y pues digamos que no se ve como ese efecto directo que tendría que tener el aumento de tasas para a su vez que controlar la inflación o mitigar la inflación. ¿Por qué pasa eso? Paula, mire, tal vez primero explicar cuál es el canal que pretende afectar el Banco de la República al subir sus tasas de interés. El Banco de la República tiene una tasa de referencia que se constituye en una especie de piso al resto de tasas de interés del mercado. Actualmente esas tasas están en el 12,75%, han aumentado sustancialmente, especialmente durante la mitad del año anterior, la segunda mitad del 2022. Y esto lo que pretende es encarecer el costo del crédito, subir las tasas de interés. Cuando usted mira qué ha pasado con las tasas de interés, pues en efecto, las tasas de interés de las tarjetas de crédito, del crédito de consumo, del crédito hipotecario, del crédito comercial, han venido subiendo a la par de la subida de las tasas de interés. La gente se queja, por ejemplo, que las tasas de tarjeta de crédito están por encima del 40% anual. ¿Qué hace eso? Eso lo que induce es a que la gente se endeude menos. Y eso por naturaleza debería disminuir el consumo
al menos el crecimiento del consumo. No es que vaya a caer el consumo, pero disminuye el crecimiento del consumo. Y eso se está viendo. Cuando usted mira, Paola, las cifras de crecimiento económico, especialmente en el último trimestre del año, pues naturalmente ya se ve una importante desaceleración de la economía colombiana. Este año nosotros, por ejemplo, estimamos que el crecimiento de la economía va a estar en el 1,5%, el crecimiento del consumo muy en línea con eso, lo cual muestra que, pues en efecto, la subida de tasas, ese apretón monetario, pues realmente sí impacta el consumo agregado y especialmente la inversión también, producto pues de un aumento en el costo del endeudamiento. Así que no es inmediato, vale la pena notarlo, siempre hay rezagos entre los movimientos de la tasa del Banco de la República y cuando eso se transmite de forma definitiva a los hogares y a las empresas, pero ahí está esa, digamos, ese impacto de un aumento en las tasas de interés, que es una especie de medicina que no quisiéramos estar aplicando, pero que es absolutamente deseable para poder controlar este fenómeno de inflación, que en Colombia, pues, infortunadamente, no tuvo techo en el 2022, a diferencia de la gran mayoría de economías de América Latina. Andrés Pardo, en términos de lo que se pueda proyectar hacia el futuro, al cierre de este año entonces todavía no estaremos cerca de esas cifras que ya nos habíamos acostumbrado los colombianos de un 3%, de un 4% de inflación. ¿Eso cuándo volverá? ¿O no es fácil soñar con que si no en 2023, tal vez en 2024 eso vuelva, o en 2025? ¿No hay claridad al respecto? Obviamente este es un tema que toma mucho tiempo. Como lo estábamos diciendo ahora, la política monetaria tiene rezagos y obviamente los efectos de las alzas en las tasas de interés comienzan a verse con un tiempo después. Acuérdense que el Banco de la República comenzó a subir las tasas de interés hacia un poquito después de mediados del 2021. O sea que ya lleva pues un año y medio subiendo las tasas de interés de forma gradual y en algunos momentos pues ha acelerado esas subidas de tasas de interés. Hay unas señales claras de que la inflación va a comenzar a bajar. Todavía no se han visto concretas en las cifras, excepto con los datos de alimentos que les estaba mencionando anteriormente. Pero, por ejemplo, un poco lo que estaba diciendo Luis Fernando, la dinámica de consumo de los hogares, que en últimas es lo que lidera el tema de la inflación al consumidor, se aceleró a un ritmo inusualmente alto durante la recuperación de la economía. En este nivel el ritmo de consumo de los hogares sigue estando elevado para lo que debería ser su tendencia, pero cuando uno mira la dinámica del consumo de los hogares y específicamente se concentra en el consumo en bienes durables, que son los típicos que uno compra con crédito, son los que más han mostrado una desaceleración, lo cual pues tiene mucho sentido, ¿no? Las tasas de interés están al aumentar, lo que restringen es la demanda por crédito, y al restringir la demanda por crédito, entonces los hogares terminan comprando un poco menos de bienes que son los que típicamente compran con crédito. La expectativa que nosotros tenemos para cierre de este año es que la inflación va a terminar en 8.8%, que pues es más o menos parecido a lo que estaba diciendo Luis Fernando. Él estaba diciendo que entre 8,5 y 9, nuestro número es 8,8, justo en la mitad precisamente. Yo me atrevería a pensar que este proceso de desinflación va a tomar fácilmente un par de años para que volvamos a niveles de 3%. O sea, yo creería que a finales del 2024 todavía la inflación no va a estar en la meta del Banco de la República. Obviamente falta todavía mucho tiempo, entonces digamos, muchos temas se pueden atravesar en la mitad del camino. También va a depender un poco de qué tanto tiempo el Banco de la República mantenga las tasas de interés altas, pero pues obviamente el objetivo del Banco de la República es tratar de llevar la inflación a esa meta de 3%, pero tomándose ese tiempo de espera, porque pues tampoco quiere bajar la inflación de un momento a otro, porque eso implicaría tener que pegarle mucho más fuerte a la demanda interna y a la economía. Y pues digamos, claro, el Banco de la República quiere buscar una desaceleración de la economía, que de nuevo está en unos niveles que son tal vez muy altos para la capacidad instalada que tiene la economía, pero tiene que hacerse de forma gradual, de tal forma que no se afecte de manera muy significativa la dinámica de crecimiento de la economía y que no se afecte muy fuerte, por ejemplo, la dinámica de generación de empleo, que obviamente eso le pega de manera muy de cerca al bolsillo de los hogares. Sí. Pues bien, muchísimas gracias por este panorama, por habernos pues dado el punto de vista de ustedes como expertos, que además coinciden, Juan Pablo, con la encuesta de opinión financiera, que pues
obviamente elabora Fedesarrollo, el doctor Mejía, con la Bolsa de Valores. Esta encuesta estima que para diciembre la inflación llegaría a 9%. Nos decía el doctor Mejía que también desde Fedesarrollo están pensando en un 8,5 a 9%, y lo mismo también dicen analistas consultados por el Banco de la República, que proyectan que la inflación a diciembre de 2023 sea de 8,9%. Así que muy alineados todos en el mercado frente a lo que va a pasar con esta cifra de inflación. Muchas gracias al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y también a Andrés Pardo. Gracias, Paola, por traernos esta historia o este análisis que en realidad pues es necesario, más aún porque la expectativa de todos, yo creo que aquí no se queda nadie por fuera, es que algún día pronto, ojalá más pronto que tarde, pero pues Andrés Pardo nos dice que la desinflación tarda, sí. Algún día pues volvamos a tener unos precios estables que nos permitan no estar todos los meses viendo cómo se nos hace más y más y más ajustado el presupuesto. Porque apretándonos la plata, el cinturón. Sí, claro, porque es que la plata alcanza menos.